Señor, Padre amado, esta mañana nos acercamos con confianza por nuestro Señor Jesucristo, solicitándote que nos concedas el consejo de tu palabra, que nos concedas la dirección de tu Espíritu Santo para que en nuestro cotidiano, Señor, seamos diligentes en lo que hagamos, en lo que hacemos, y nos libremos con fuerza de voluntad y por tu gracia de la negligencia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra venga a avivar lo que ya has puesto tú en nosotros. Te lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos nuevamente después de algunos días de ausencia física. Pero aquí estamos otra vez deseando comunicarnos con ustedes y transmitirles la palabra del Señor. Hoy veremos el mensaje, el contenido será sobre cómo la bendición de Dios es derramada sobre nuestro trabajo. Cómo la bendición de Dios es derramada sobre nuestro trabajo. Él quiere bendecir nuestro trabajo. Yo compartí el miércoles en la iglesia sobre este tema, porque el domingo yo amanecí, desperté y el Señor diciéndome, bendice a mi pueblo en su trabajo. Entonces me levanté, fue sábado antes del domingo. Entonces me levanté para preparar ese mensaje. Y como ustedes son parte del pueblo del Señor y de nuestra responsabilidad, nuestras ovejas, queremos entonces transmitir también para ustedes este mensaje con algunos agregados, añadiendo algo más que no mencionamos en el mensaje de esta semana. Así es que recíbanlo en el nombre del Señor, porque es el Señor que quiere, a través de su nombre, bendecirlos en su trabajo. Pero queremos aprender cómo es también que debe ser nuestro trabajo, porque Él quiere bendecirnos, pero también se requiere de nosotros la voluntad, la disposición de trabajar bien. Entonces, estamos conscientes que todos los hombres piadosos de la historia, todos los hombres temerosos de Dios, han deseado y también han estado conscientes que sin la bendición de Dios ellos no podrían ser exitosos, no podrían ser fructíferos. Cualquier obra, cualquier trabajo, obra de nuestras manos, no puede ser abundante si nosotros no tenemos la bendición de Dios. Entonces, no importa si es un trabajo material o es un trabajo espiritual, necesitamos la bendición divina. Sabemos también que para tener esa bendición, debido a lo que la Escritura nos enseña, es necesario que cada uno de los obreros, cada uno de los trabajadores sea encontrado fiel. Es decir, que cada uno de nosotros tengamos o apliquemos y la diligencia en cada cosa que nosotros hagamos. Vamos a aprender lo que significa ser diligente. Pero sabemos que hay oportunidades en la vida a través de las cuales podemos también hacer un dinerito extra o también una buena cantidad de dinero a través de trabajos deshonestos. El apóstol Pablo les recomendó a los tesalonicenses y les dijo, ustedes hurtaban, pero ya no hurten más. Ahora trabajen con sus manos, dice. Eso significa que nuestro trabajo ya no debe tener ningún tipo de interferencia a la deshonestidad, sino en todo sentido nuestro trabajo debe ser honesto, correcto y de acuerdo a la justicia que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros vivir.
Entonces vamos a encontrar tentaciones, vamos a tener tentaciones, personas se van a acercar a nosotros, alguien muy cercano a nosotros también el otro día estaba contándome cómo la oportunidad vino a través de alguien conocido de poder adquirir una buena cantidad de dinero por hacer un favorcito que podría involucrarlo en negocios no muy correctos. Él no aceptó. Bendito sea el Señor, que no haya aceptado. Eso es una evidencia que en su corazón está el temor de Dios y que en su corazón también está el deseo de agradar al Señor en su vida. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa diligencia, ¿sí? Que nos esforcemos, trabajemos según nuestras posibilidades, según nuestras fuerzas, según nuestra capacidad, pero hagámoslo de todo corazón. Veremos en este momento algunos versículos en la Escritura que nos hablan sobre la necesidad de un trabajo tesonero, de un trabajo con afinco. Dice la Escritura en Proverbios capítulo número 10 y el versículo número 4, la mano negligente empobrece. Cuando está hablando de la mano, está hablando del trabajo. Nuestras manos en la Escritura nos hablan de las obras de nuestras manos nos hablan del trabajo, ¿sí? De lo que nosotros hacemos, de nuestras obras. Entonces dice, la mano negligente empobrece. ¿Qué es negligente? Lo contrario al diligente. O sea, el negligente es aquel que abandona el trabajo, que es alguien que no tiene dedicación, que no le importa, que deja las cosas pasar, se acuerda pero no hace nada, no pone su voluntad en cada asunto que hace. Nosotros necesitamos de ser totalmente opuestos, poner nuestra voluntad y también agradarnos en estar haciendo lo que hacemos. Dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano, el trabajo, de los diligentes enriquece. Entonces aquí encontramos los opuestos, en el diligente y el negligente. El negligente, la negligencia nos va a llevar a la pobreza. La diligencia nos va a llevar a la prosperidad, a la riqueza. Y a través de la diligencia, el Señor nos recomienda que no luchemos por ser ricos, pero sí podemos trabajar y podemos hacer riquezas. Las riquezas delante del Señor no es ningún problema. El problema es que la riqueza se convierta en nuestro único objetivo en la vida. Porque todos necesitamos de dinero. Es un medio que el Señor ha provisto para que a través del trabajo y de ese cambio, que de lo que nosotros recibimos por nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo, sea si somos asalariados, eso nos sirve para comer y para suplir todos los gastos que necesitamos, pagar esto, pagar lo otro, en fin, cubrir todos nuestros compromisos. Sin embargo, es también necesario entender que a veces no es solamente el ser una persona asalariada, eso significa que trabajamos para alguien más. Nosotros también podemos trabajar para nosotros mismos. Yo he oído y leído que uno de los requisitos dentro del pueblo judío para alcanzar riquezas es tener sus propios negocios, no tener que estar debajo de alguien más. Y ellos dicen que eso es una buena forma, o uno de los medios, uno de los requisitos, tienen varios, para poder ser ricos. Yo no estoy tratando aquí de enseñarles a ustedes a ser ricos, pero si el Señor los bendice, la riqueza desde ese punto de vista no tendrá nada negativo ni pecaminoso, todo lo contrario. El Señor querrá bendecirlos y esa bendición obviamente debe ser administrada correctamente. Pero en ese trabajo personal, en ese trabajo propio que podemos tener, nuestro negocio propio, nosotros necesitamos ser diligentes, ¿verdad? Diligentes. Y dentro de la diligencia vemos que hay varios aspectos importantes que necesitamos considerar. Primero, quiero darles el concepto de una persona diligente. Un diligente es aquel que pone mucho interés en lo que hace, mucho interés
en su trabajo. Si esta es una de las características de tu vida, eso quiere decir que eres una persona diligente. Pero hay algo más. También es necesario que hagas todo lo que tengas que hacer, ¿verdad?, con esmero, o sea, con dedicación, haciendo siempre las cosas bien hechas, en lo que está en tu capacidad, en tu alcance, en tu inteligencia, en los dones, hasta en lo que está a tu disposición, utilizarlo todo para poder siempre dar lo mejor. También una persona diligente es una persona rápida, da a entender en la Escritura y también en el concepto general del conocimiento, ¿verdad?, en el concepto que se tiene de una persona diligente, que es alguien que es rápido, que no será muy lento. Unas personas son buenas para trabajar, pero no tienen la rapidez. Entonces es necesario también, dentro de la diligencia, ser personas más rápidas y eficaces en la realización de su trabajo, o también rápidos y diligentes en el cumplimiento de las obligaciones o encargos, si en caso son asalariados, trabajan para una empresa, para una institución que les encomienda. Entonces, debe haber definitivamente dedicación. Encontramos un ejemplo bien precioso en la Escritura, en el libro de Ruth, capítulo número 2, que dice así, en el versículo número 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores. O sea, están ahí en el campo de Booz y todos están trabajando porque es la época de la cosecha. Y dice, y ahí estaba Ruth espigando. Ahora, ella estaba espigando como una persona pobre. Ella no era parte de los segadores. Llegó después a ser parte de los segadores por la bendición que el Señor le dio. Imagínense, fue tan bendecida que ella llegó como pobre, después pasó a ser una trabajadora y después llegó a ser la esposa del dueño. Ella prosperó en verdad, tuvo la bendición de Dios en su vida, pero una característica muy importante fue la diligencia en la vida de Ruth. De tal manera que cuando ella está ahí en el campo de Booz y él llega al campo y la ve ahí trabajando, él le pregunta al encargado, ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esta moza, esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, o sea, el responsable de ellos, el caporal, digamos así, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. O sea, ella ya era conocida y ahí también tuvo que presentarse, ella tuvo que pedirle permiso a ese principal, a ese responsable, de poder recoger las espigas que quedaban en el campo. Y dice, y ha dicho, ahora lo que me interesa es el comentario de este responsable de los segadores, alguien que conocía, obviamente él había sido también un segador, el supervisor de todos ellos, sabe cómo es el tipo de trabajo, trabajó en eso, por eso él fue ascendido y promovido para responsable de los segadores, para ser el mayordomo de ellos, porque sabía lo que implica el trabajo. El trabajo es necesario hacerlo con esmero. Y este es el comentario que él dice de esta mujer, verso número 7. Y ha dicho, fue lo que le dijo Ruth a él, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores, se dan cuenta, ya venía atrás, recogiendo lo que dejaban, entre las gavillas. Y entonces dice el comentario del hombre, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Perciban cómo es que esta mujer llegó bien temprano para poder ir a recoger. Obviamente cuando se es bien temprano pues se aprovecha que el sol aún no está muy fuerte, el calor no está muy fuerte, tenemos más energías para poder trabajar, ¿verdad? Entonces es también muy importante el poder dedicarnos desde bien temprano al trabajo para que cuando ya llega la tarde nosotros ya dimos lo mejor.
ya vamos y vamos a descansar si es nuestro propio trabajo, y si no, pues a salir en el horario indicado de la empresa o de la institución donde trabajamos, pero nosotros hemos estado ahí bien temprano. Creo que eso podría traducirse también como llegar temprano en el horario, no llegar tarde si es que trabajamos para alguien, porque eso también va a decir mucho de nosotros. Eso implica la importancia que nosotros le damos a lo que hacemos y a lo que nos han encomendado. Recuerden que eso quiere ser diligente, ¿verdad? Significa que debe ser eficaz en su trabajo y en el cumplimiento de las obligaciones o encargos que le han encomendado. Así es que esta mujer nos enseña algo muy importante, Ruth. La diligencia también puede ser medida por la necesidad de las personas. ¿Sí? Ruth era una mujer pobre en aquel momento. Noemí antes era una mujer rica, tenía propiedades ahí en Belén, pero en este instante ellas estaban pasando un momento difícil. Recuerden que había muerto Elimelec, el marido de Noemí, y sus 2 hijos, y solo Ruth se había quedado. Entonces ella era ahora la responsable de darle sustento a su suegra. Entonces su necesidad era muy grande y ella se esforzó. Eso nos muestra que nuestra diligencia también va a ser un reflejo de nuestra necesidad de trabajo. Cuánto nosotros necesitamos trabajar, cuánto es nuestros compromisos, ¿verdad? Si nosotros no tenemos muchos compromisos o no nos importa lo que estamos haciendo, pues eso va a repercutir en tus ingresos, va a repercutir en los frutos que recibas. No hay duda que cuando Ruth llegó, yo recuerdo nuestra lectura en el libro de Ruth ahí, dice que cuando ella le mostró la cantidad, porque además de lo que ella ya había recogido, también Booz dejó órdenes para que la bendijeran. ¿Se dan cuenta cómo es que la bendición de Dios es tan importante? Pero Él quiere ver la diligencia de cada persona. Amén. En segunda de Timoteo, capítulo número 2, verso 6, leemos así. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, y en el verso número 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, no podemos, como dice también la propia Escritura, el que no trabaja, que no coma. Quiere decir, es necesario primero el esfuerzo, la dedicación, la entrega, la consagración, para después recoger el fruto, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros, y nuestra intensidad de trabajo, eso también revelará la cantidad o la abundancia de los frutos que tengamos. Si trabajamos poco tendremos. Eso no es solamente una aplicación en el área de la agricultura o de la siembra. Yo voy a sembrar una manzana de terreno, pues yo voy a obtener un fruto semejante, ¿verdad? Equivalente a esa cantidad de metros cuadrados. Así es también en mi trabajo de mis manos, en mi trabajo manual, ¿verdad? Yo voy a también obtener abundancia y bendición de acuerdo a lo que yo estoy dando. Entonces dice aquí, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Debemos esforzarnos, debemos ser dedicados, debemos, de acuerdo a nuestra necesidad, así vamos a manifestar también nuestra disposición ya de estar listos para cuando comiencen los segadores. Ahí nosotros también vamos a estar para poder recoger el fruto. También dice la Escritura en Proverbios capítulo 12, en el verso número 24, la mano de los diligentes, ahora comenzó primero con los diligentes, en el anterior 10:4 comenzó con los negligentes, ¿verdad? La mano de los diligentes señoreará, dice. Lo que está dando a entender es que el diligente va a superar. Lo que está diciendo es que el diligente va a ser promovido. Lo que está diciendo es que el diligente va a tener una posición de autoridad, va a recibir mayores responsabilidades, va a llegar a ser un señor y no alguien que siempre está
dependiendo de los que están ahí arriba. Aquí dice, y eso también implica, como les mencionaba, al mayordomo de los segadores de Booz, que para llegar ahí se requiere de escalar con diligencia, de ir haciendo cada paso, cada grado de la escalera, de donde nosotros estamos caminando, porque la vida también es una vida en el trabajo y en todo sentido ascendente. Y nosotros tenemos que ir de escalón en escalón subiendo y siendo fieles y firmes en nuestros pasos. Así es que la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. O sea, está claro que el tributario, aquel que paga tributo, es aquel que está allá abajo. Así, infelizmente, es la vida. Pero cuando nosotros comenzamos a crecer, la situación será diferente, porque vamos a ser señores. Entonces, la diligencia implica también obediencia. Obediencia, porque no podemos llegar a tener autoridad, llegar a tener gobierno, si no hemos aprendido también a ser obedientes. Como el Señor enseña, primero Él ve en nosotros nuestra fidelidad y así nos va a colocar en su reino. Es necesaria la obediencia, como Él mismo nos enseñó en el libro de Mateo, capítulo número 21. Él habla sobre aquel padre de familia que tenía 2 hijos, dice. Capítulo 21 y verso número 28, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. O sea, era la viña del padre, pero esa viña les iba a ser de ellos. Eso significa que a pesar de que por ahora nosotros no, en ese caso de los hijos, no tenían lo que iba a ser de ellos, pero el trabajar para esa viña implicaba que los frutos también serían para ellos más adelante. Entonces dice, eso significa que también aquí, que él no tenía conciencia, o por lo menos no amaba lo suficiente a su padre, y no estaba siendo honesto con su padre ni consigo mismo. Cuando dice aquí, respondió, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Como he aprendido, y creo que es una verdad muy importante, muy interesante. Todos nosotros tenemos nuestra capacidad limitada, pero en nuestra voluntad somos ilimitados. En eso podemos parecernos en la infinidad con Dios. Nuestra voluntad es ilimitada y ahí nuestras capacidades limitadas pueden ser superadas de acuerdo a la voluntad que nosotros colocamos en hacer las cosas, en hacer nuestro trabajo, en la dedicación. Este muchacho aquí dijo, no quiero, por diferentes razones, no te quería ir a trabajar, quería ir a hacer otra cosa, en fin, pero dice que arrepentido fue. Él meditó, reflexionó, escudriñó su corazón y dijo, yo no puedo hacer esto con mi padre. Y de hecho, tal vez él no estaba percibiendo que lo estaba haciendo contra sí mismo, ¿verdad? El Señor nos coloca a trabajar, el Señor quiere bendecirnos, pero va a depender también de nuestro trabajo. Y nosotros, como dice el Señor, muchos no van a recibir lo que es suyo. ¿Por qué? Porque están siempre pensando que eso es lo ajeno, eso es lo ajeno. No, nunca pensemos así. Todo lo que el Señor nos ha dado aquí, todo lo que hay aquí en este mundo es nuestro también, pero vamos a recibirlo como propio si nosotros somos diligentes en ese trabajo. Entonces, este arrepentido fue, dice, y eso implica también que él obedeció, a pesar que al principio tuvo una cierta duda, una cierta manifestación de desobediencia. Él inmediatamente fue tocado en su corazón y fue a trabajar. Y acercándose el otro, le dijo de la misma manera a su hijo. Y él respondió, él le dijo, sí, Señor, voy a trabajar. Y no fue, dice. O sea, este otro hijo, lo que vivía, él vivía a través de apariencias y delante del padre decía, sí, pero ya solo él no hacía nada. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Como dice aquí,
¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellas estaban arrepintiéndose. Ellos estaban arrepintiéndose, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros tengamos esa obediencia. Ya vimos que la diligencia también se mide de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Alguien que tiene necesidad va a trabajar de lo que sea, ¿verdad? Y lo va a hacer bien. Y después dice, pues ese muchacho o esa persona necesitamos tenerla aquí con nosotros porque trabaja duro, como que fuera su propio negocio. Y es así que nosotros tenemos que ver las cosas. Es así como el padre de familia y como Dios quiere que nosotros veamos las cosas que Él nos ha puesto a nuestra disposición, como futuramente nuestras, como parte de nuestra. Y nuestro trabajo de hoy va a ser prácticamente lo que nos asegura el fruto del mañana, ¿verdad? Entonces, en el nombre del Señor, además de nuestra necesidad, además de esa realidad en la cual estamos viviendo, para ser diligentes, también es necesaria la obediencia. Necesitamos ser obedientes. Y algo también muy importante en medio del trabajo, lo vemos en Lucas capítulo número 12 y en el versículo número 27. El Señor nos enseñó que debemos trabajar, pero tampoco trabajar con ansiedad. No debemos de vivir ansiosos. Cada trabajo que hagamos sea muy esforzado aún, ¿verdad? Dedicado, sin ansiedad. Dice aquí en Lucas 12, versículo 27. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan, dice, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Entonces, inmediatamente usted me diría, ¿vio, pastor? Entonces, no tenemos que trabajar, debemos ser como los lirios del campo, debemos confiar en el Señor. No, no, no. Lo que sí está manifestando aquí es que nosotros debemos de vivir en confianza. Ese sí es el punto. O sea, en medio de nuestro trabajo diligente debemos de confiar no propiamente en lo que nosotros hacemos, a pesar de que sí podemos también medir lo que hacemos para recibir después lo que tendremos, ¿verdad? O sea, va a ser de la misma cantidad. Nadie va a estar esperando menos de lo que da. Ese también es el sentido. Pero debemos de trabajar confiando en la bondad y en la generosidad de Dios para bendecirlos. Hablando de los lirios del campo, obviamente ellos no trabajan, no hilan, pero el Señor los bendice. Si el Señor hace eso con las plantas, ¿no hará también con hombres trabajadores? Como Él dice aquí en Proverbios, ¿verdad? La mano de los diligentes señoreará. Los diligentes van a prosperar, los diligentes van a ser bendecidos porque el Señor quiere bendecir a su pueblo. Como leemos también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 11. Dice así, y que procuréis tener tranquilidad, dice, enseñándole a los tesalonicenses, y ocuparos en vuestros negocios. Ocuparos en vuestros negocios. Aquel que tiene tienda, que la atienda, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un negocio, tenemos que estar ahí dispuestos a atender a aquel que llegue y a tratarlos bien, ¿verdad? Con mucha amabilidad, con cortesía y haciendo lo mejor. Nosotros entramos el otro día buscando unos pantalones para a alguien que queríamos nosotros traerle algo pero la persona que nos atendió no estaba muy dispuesta a atendernos. Nosotros íbamos a comprar y compramos pantalones, pero no en esa tienda, porque la persona no nos atendió bien. Fuimos a otra y ese sí se esmeró, hizo esto, sacó aquí, sacó allá, trató de mostrarnos de qué manera, dijo las características de la tela, del tejido de esos pantalones y nos mostró otras cosas. Ahí compramos. Entonces es tan importante que cada uno de nosotros, si tiene su trabajo, si tiene su propia ocupación, si tiene su propio negocio, tiene que atenderlo de tal manera que el cliente es el que manda ahí.
¿verdad? O sea, nosotros somos los que vamos a colocar nuestra fuerza de trabajo, nuestra inteligencia, y también parte de esa inteligencia debe ser aplicada también en las relaciones públicas. O sea, tenemos que atender a las personas de tal manera que ellos se sientan bien y que vuelvan otra vez, no solamente por el atendimiento, sino también por el trabajo que hicimos. Digan, no, ahí hay que llegar porque esa persona hace un trabajo excelente. Entonces, es muy importante que nos ocupemos en nuestros negocios, dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Quiere decir que el apóstol Pablo dedicó tiempo también para enseñarles a los tesalonicenses y sin duda, no solo a ellos, sino a todos los que eran sus ovejas, a trabajar como les había ordenado. Quiere decir, honestamente, con integridad, con dedicación, porque el trabajo, él era un judío, Pablo era un judío y dice que él también trabajaba con sus manos para poder suplir también las necesidades del propio ministerio. La Biblia enseña, él escribe ahí que él trabajaba a veces de día y de noche para poder tener lo que era preciso. Entonces él también enseñaba el mismo contexto de trabajo en el Antiguo Testamento, que es un contexto judío, él también lo enseñaba al pueblo de Dios, porque eso es lo que está en la Escritura y es inspirado por el Señor para que nosotros también podamos prosperar y tener un negocio de calidad, un servicio de calidad y también productos, si vendemos cosas de calidad. Y si hacemos cosas también bien hechas para que las personas puedan regresar y ver también nuestro trabajo. Como dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Fíjense qué importante. No tenemos nosotros tener necesidad de nada. Dice, ¿por qué? Porque nuestro trabajo va a ser suficiente para suplir todas nuestras necesidades y aún más allá de nuestras necesidades, también nuestros propios deseos y placeres legítimos y honestos que el Señor quiere y nos da. Pero también leemos en Efesios capítulo 4, yo creo que ya les mencioné ese versículo, pero no está de más que ustedes lo escriban. Efesios capítulo 4 y versículo número 28 dice, el que hurtaba no hurte más exactamente, sino trabajando, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. O sea, además de lo que el Señor nos está mostrando, es que también debemos aprender a ser generosos y dadivosos y compartir con aquellos también que no tienen la misma suerte que nosotros o no están dedicándose como debieran dedicarse. Nosotros también podemos ser un testimonio de bendición para sus vidas. Entonces, de tal manera que el trabajo es necesario, nosotros necesitamos trabajar. El Señor dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día, ¿sí? Pero también el Señor nos enseñó a orar, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Va a caer del cielo? No, hablando del espiritual, ni del espiritual, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar, va a trabajar y el Señor bendice tu trabajo. Se te dedica más, el Señor bendice. Se dedica más, lo va a bendecir. O sea, su propio trabajo, la bendición de Dios es la clave para todo. Pero va a haber diferencias en relación al resultado debido a la dedicación de cada persona, ¿verdad? Porque es también la ley de la siembra y de la cosecha. Vamos a cosechar la cantidad, hablando proporcionalmente de lo que nosotros hemos sembrado. Ahora, entonces, hablando de esos dos versículos que mencionamos en Proverbios 10:4 y Proverbios 12:24, en ellos se refiere, y los que hemos mencionado, al trabajo material, al trabajo físico, ¿verdad? En nuestros propios negocios o donde nosotros nos dedicamos a servir. Eso obviamente se requiere que nosotros seamos, como buenos cristianos, personas diligentes. Es así como seremos, resumiendo, prosperados, seremos enriquecidos y dominaremos. Seremos señores. El Señor quiere que crezcas. Muchos de nosotros a veces nos conformamos al nivel que hemos llegado. El Señor quiere bendecirnos más.
¿Y de qué depende? Bueno, principalmente de la bendición de Dios, pero en segundo lugar, de nuestra dedicación, de nuestras ideas. Y escuchen, algo muy importante en esta parte de la dedicación es nuestra voluntad. Cuando surge algo, hagámoslo. No lo dejemos ahí, porque cuando no lo hacemos, no vamos a tener el resultado. Por eso es que esa verdad, nuestra voluntad es ilimitada. Podemos hacer todo lo que querramos, tanto para el bien como para el mal, ¿verdad? Pero nuestra inclinación debe ser hacia el bien. Ahora, en Proverbios capítulo número 13 y verso número 4, también dice la Escritura, el alma del perezoso desea y no alcanza nada, dice. El alma del diligente, del perezoso desea y nada alcanza, pero la mano de los diligentes engorda, dice. Perdón, no la mano, el alma de los diligentes engorda. Veámoslo ahí, ustedes ya llegaron. Yo estoy aquí traduciendo, pero vamos aquí a verlo como están las escrituras en español. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Sí, yo me recordaba bien. Mas el alma de los diligentes será prosperada. En el hebreo da a entender que será engordada. Fíjense. Un alma que va a estar gordita, no en el sentido literal, sino que en el sentido de la grosura, de la gordura, hablando en el Antiguo Testamento de los sacrificios, de ahí se sacaba el aceite de la unción. Lo que está diciendo aquí en este versículo es que independientemente del trabajo material, también existe el trabajo espiritual. Yo he oído tantas personas que han dicho y que me han dicho como pastor, yo quiero crecer, quiero conocer más de los caminos del Señor, quiero entender más de las verdades de Dios. ¿Cómo va a conseguir eso? A través también de la diligencia. Nosotros también tenemos que ser diligentes. En esta ocasión también alguien se acercó a nosotros para contarnos cómo se estaba sintiendo de bien, cómo se estaba sintiendo mejor en su vida espiritual. ¿Y saben cuál era la razón? Porque está leyendo más las Escrituras. Alguien que se propone y lo hace va a tener resultados. Si tú te dedicas más a leer las Escrituras y a estudiarlas, a orar, a ayunar, a ser fiel en la iglesia, a ser fieles también en el área de nuestra fidelidad financiera, ¿verdad? En nuestros diezmos, cuando estamos dedicados a hacer esas cosas que son nuestros oficios, nuestras dedicaciones, consagraciones al Señor, no por fariseísmo, ni por obtener una recompensa, a pesar de que es legítimo, pero lo estamos haciendo de corazón, no religiosamente, sino porque hemos sentido la necesidad. Otra vez, también nuestra diligencia espiritual va a estar en la base de la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Si tienen necesidad de Dios, busquen más entonces, ¿verdad? Dices, yo quiero crecer, pero no hay necesidad. No se le ve la necesidad, no se le ve el hambre, no va a la iglesia, ¿verdad? Va cuando lo invitan, o va cuando lo fuerzan, o va cuando lo van a traer. No puede ser. Es necesario que nosotros también manifestemos esa necesidad. En lo espiritual será lo mismo que en lo material. Vamos a crecer, vamos a ser engordados, vamos a ser prosperados, porque nos vamos a dedicar. El trabajo, entonces, espiritual también es importante, el estudio de la palabra. En Efesios, en el libro de los Hechos, capítulo 19, del verso 23 al 41, encontramos la narrativa del escritor Lucas sobre lo que sucedió con Pablo en Éfeso, en Éfeso, donde él, predicando la palabra del Señor, dando el conocimiento de la verdad de Dios, muchas personas abandonaron la idolatría. ¿Verdad? Y como abandonaron la idolatría, ellos ya no estaban más comprando las estatuas pequeñas, ¿verdad?, de la diosa Diana y otras cosas que hacían, cuestiones religiosas, ¿verdad?, que la gente también hace para poder hacer negocio y vender. Entonces ellos ya no estaban vendiendo, su negocio se estaba viniendo abajo y
no estaban teniendo el lucro que tenían antes en la ignorancia del pueblo. Ahora Pablo estaba dando a conocer la verdad y eso les afectó grandemente. Entonces el principal el principal ahí era Demetrio, que según la escritura aquí en Hechos 19, vamos ahí, Hechos 19, 23, dice, porque el platero, así era la palabra que no me recordaba, el platero que trabajaba con plata, ¿verdad?, con metal, y llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daban no poca ganancia a los artífices. Había un negocio montado en Éfeso que se estaba viniendo abajo a través de la verdad, del conocimiento de la verdad. Entonces, cuando una persona crece en el conocimiento de la verdad, va a ser libre de la idolatría, va a ser libre también de muchos pecados que pueden estar afectando nuestra alma si nosotros somos diligentes en buscar al Señor. Quiero leerles esto para terminar. Lo que sucedió en la época de la Edad Media, cuando se inició la Reforma Protestante, Martín Lutero trajo, y otros Ulrico Zwinglio y otros reformadores, pues no solamente fue Lutero, algunos en Francia, otros en Alemania, también había en Inglaterra, gente que estaba deseosa de que el pueblo tuviera una renovación en su vida espiritual, porque estaban metidos en una profunda oscuridad. Por eso también se llama en esa época la edad del oscurantismo, ¿verdad? En esa época la Iglesia Católica Romana dominaba esa parte toda de Europa, ¿verdad?, y también ya parte de las Américas, 1500, ya habían conquistado América. Pero una revista llamada La Liga de la Biblia en Inglaterra hicieron una investigación y encontraron un artículo en la Biblioteca Nacional de París, fíjense. Y en ese documento que estaba guardado contiene la opinión de varios de los cardenales que le dieron al Papa en aquella época, Juan III, cuando él fue escogido para ocupar el trono del Vaticano en el año 1550. Y entonces estos cardenales, abro comillas, le dijeron estas cosas al Papa de aquella época. De todos los consejos que podemos ofrecerle a vuestra majestad o a vuestra santidad, reservamos el más necesario para el final, o el más importante. Tenemos que abrir bien los ojos y ejercer toda la fuerza posible en el sentido de permitir la lectura del Evangelio lo menos posible. De permitir la lectura del Evangelio lo menos posible. ¿Por qué? Porque para ellos mantener en ignorancia al pueblo implicaba tener dominio sobre el pueblo. No así lo que nosotros hacemos con ustedes, hablándoles la verdad. Lo que queremos es que ustedes conozcan la verdad. No tenemos miedo de que conozcan la verdad y nos digan la verdad, porque nosotros también queremos vivir en esa verdad. Especialmente en la lengua común, en todos los países que están debajo de su jurisdicción. Debe ser un poco la lectura o lo que generalmente es leído en la misa y no permitir que nadie más lea más de lo permitido. Imagínense ustedes, o sea, estaban propuestos o estaban sugiriéndole al Papa Juan III que no permitiera la verdad. Bien dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y eso es lo que hace cuando usted comienza a investigar. Y yo tengo varios hermanos que siempre están diciendo, pastor, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y ahí están haciéndome preguntas todo el tiempo, ocupando parte de mi tiempo del día. Gracias a Dios, qué bueno que yo también tenga cómo responder, ¿verdad?, sus dudas. Pero eso es una evidencia de su hambre, una evidencia de su dedicación, de su deseo de crecer más. Y eso es buenísimo.
Pero terminando este artículo, dice aquí, también todo entre comillas, en cuanto el pueblo se contente con ese poquito, los intereses de vuestra santidad prosperarán. Mas así que las personas quisieran leer más, los intereses de vuestra santidad comenzarán a disminuir. Oigan, la máquina religiosa lo que quiere es mantener al pueblo en ignorancia. No, pero la verdadera iglesia de Jesucristo va a enseñar la verdad y va a motivar a los hermanos para que crezcan y que con diligencia se dediquen a buscar al Señor y que su alma pueda ser engordada, su alma pueda ser prosperada. Este es el libro, hablando de la Biblia, este es el libro que más que cualquier otro levantó contra nosotros las perturbaciones y tempestades por las cuales nos hemos perdido, dice. El hecho es que si alguien examina, fíjense ustedes, alguien del pueblo, o compara diligentemente las enseñanzas de la Biblia con lo que es verificado en nuestras iglesias o predicado, inmediatamente encontrará la diferencia y verá que nuestra doctrina muchas veces es diferente a lo que la Biblia frecuentemente enseña. Y si las personas atendieren a eso, nunca dejarán de nos probar hasta que todo sea descubierto, y entonces seremos objeto de desdén, de odio y de burla universal. Por tanto, es necesario quitar la Biblia de la vista del pueblo, pero hagámoslo con mucha cautela para no evitar tumultos. Vean ustedes qué impresionante. ¿Saben por qué? Porque el enemigo realmente quiere evitar la prosperidad de nuestras vidas, tanto en la vida material como también en la vida espiritual. O sea, en la vida material puede ser también un arma de dos filos, ¿verdad? Alguien que prospere mucho, si él no pone su corazón en el Señor, si no crece paralelamente con esas dos diligencias, ¿entienden? Esas dos diligencias, la diligencia material y la diligencia espiritual. Si tú solo estás dedicado a tu trabajo material y no tienes esa diligencia en tu vida espiritual, podrás tener problemas en tu vida material. ¿Por qué? Porque esta parte material, tu corazón se inclina y es dado a la tentación y puede darle más importancia a Mamón, al Dios de las riquezas, que al Dios que creó todas las cosas. Y ahí se va a convertir en idólatra, adorando más a las criaturas que al Creador. Pero aquí, si hay diligencia en mi vida espiritual, yo le doy más crédito a mi Creador que a las cosas materiales. Entonces, estas dos cosas deben correr juntas, paralelas, para que haya un equilibrio en nuestra vida. Tenemos que pedir la bendición del Señor. Eso es muy, pero muy importante. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 127, verso 1, dice, en vano se levanta el hombre para trabajar, ¿verdad? Y quita el sueño de sus ojos, dice. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, es el Señor el que da prácticamente la bendición para nuestro trabajo y también la protección para nuestra vida y para las cosas que tenemos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, en vano es que está uno trabajando duramente si él no da prácticamente la bendición. Cuando está diciendo, si Jehová no edificare la casa, es su bendición. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, o sea, es necesario hacerlo, pero dice, en vano es, y vayáis tarde a reposar, pasando duro trabajo, terminando con lo que comenzamos con Ruth, y que comáis pan de dolores, están cansados y doloridos que están, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces Dios quiere darnos su bendición. Nosotros queremos tener su bendición. El trabajo es necesario, la diligencia es necesaria, pero tenemos que estar conscientes y mantenernos conectados con el Señor, pidiendo su bendición para la obra de nuestras manos. Como sucedió con Pedro en Lucas capítulo 5, verso 5. Dice que él había pasado toda la noche pescando y no había pescado nada.
Entonces esa mañana el Señor predicó en su barco, entró en él y después de haber terminado su trabajo espiritual, el Señor le dijo: Pedro, vamos a mar adentro, vamos a pescar. Señor, toda la noche he trabajado y no he pescado nada, pero, como aquel hijo, ¿verdad? Arrepentido dijo: pero voy, en tu palabra echaré la red. Y echó la red y dice que había una gran cantidad de peces que hasta su red ya no soportaba más. Así va a suceder con la bendición que el Señor haga en tu trabajo. Va a ser tanto trabajo, va a ser tanta dedicación, vas a tener trabajadores contigo en abundancia. Nosotros también tenemos que aprender a compartir con otros, pagarles bien a las personas que trabajan con nosotros. Si ellos son diligentes y esforzados y hacen bien las cosas, paguémosle bien. Saben que esa es otra de las características de los judíos, que ellos tienen negocios y hay personas que trabajan con ellos. Dice que ellos se dedican a pagarles bien. Porque para ellos, como la Escritura lo enseña, no pagarles a tiempo el trabajo de una persona es casi como un homicidio. O sea, es un pecado. ¿Por qué? Porque también para el Señor es muy importante ser fieles y mantener contentos a las personas que trabajan con nosotros. Si les pagamos bien, van a ser honestos, no van a robarnos, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros también apliquemos esto, que tratemos bien a las personas que están con nosotros, porque el Señor quiere darnos una gran bendición. Quiere que nuestras redes se llenen de peces, quiere que nuestro negocio prospere, pero nosotros necesitamos trabajar diligentemente. Y como dice la Escritura, el Señor me llevó por otros aspectos, creo, demasiado importantes también para que cada uno de nosotros los meditemos. Pero la Escritura dice en Deuteronomio 28:8, el Señor mandará la bendición para que esté contigo en tus graneros y en todo lo donde pusieres tus manos, dice. O sea, cualquier trabajo que tú hagas, bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros somos obedientes, y en Deuteronomio 28 está hablando de la obediencia. Otra vez, ¿recuerdan qué importante era? Así estamos terminando como comenzamos. La obediencia. El hijo dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y el otro dijo: sí voy a ir, pero no fue. La obediencia también es parte intrínseca de la diligencia. Una persona diligente será obediente y tendrá trabajo y trabajará en confianza. ¿Por qué? Porque espera en el Señor, pero también su trabajo es honesto. Entonces la bendición viene a través de la obediencia y te bendecirá en la tierra que el Señor te da. Tu Dios, dice, que el Señor te da. En el Salmo 24, verso 4, dice: aquel que es limpio de manos, hablando de quién morará en el lugar santo, dice: aquel que es limpio de manos y puro de corazón, que no ha entregado su alma a la vanidad, ni ha jurado engañosamente. Verso número 5, este recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación. ¿Quién va a recibir bendición? El obediente. ¿Quién va a recibir bendición? El que anda rectamente también delante del Señor y no es deshonesto. Y por último, dice en Malaquías capítulo número 3, verso 10, traed todos los diezmos a la casa del tesoro para que haya mantenimiento en mi casa. Y después, haced prueba de mí. Dice, ese es uno de los versículos más impresionantes que hay en el Antiguo Testamento en relación a la fidelidad de Dios y en relación a probar a Dios en la parte financiera. Es lo más difícil para el hombre, ¿verdad? Pero dice: haced prueba de mí, dice el Señor de los ejércitos, si yo no abrí las ventanas de los cielos, y escuchen, derramaré sobre vosotros tal bendición que vendrá una gran abundancia sobre ustedes. Tal bendición. Es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, en tu trabajo y en la obra de tus manos. Sea trabajando para otro o siendo tú tu propio jefe y teniendo tu propia ocupación y teniendo tu propio negocio. Amén. Señor, bendice a mis hermanos, bendice el trabajo de cada uno. Señor, extendemos la mano para bendecir a cada uno de aquellos que está en este momento humillándose delante de tu presencia, reconociendo que tú le has hablado y que tú le has manifestado el deseo de tu corazón de bendecirlo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y te dé tranquilidad y paz. Jehová levante su rostro sobre ti y te dé la paz. Señor, es con tu nombre que nosotros bendecimos a tu pueblo, a aquellos que también son parte de tu grey, de tu rebaño. Y Señor, esperamos oír testimonios preciosos de cómo tú los estarás prosperando en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Si Dios nos permite, nos vemos el próximo domingo. Un fuerte abrazo para todos.